Molina Flores, a quien le damos la bienvenida en el estudio. Teníamos invitándolo desde hace bastante tiempo. Es grato poderlo tener, alguien que viene con esa experiencia profesional, académica y gremial, ¿no? Ya decíamos, estuvo en el Banco del Estado, en el Banco de Desarrollo en su momento como gerente general, analista económico, expresidente del Colegio de Economistas del Guayas, catedrático por muchos años en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y en otras entidades académicas. Qué gusto tenerlo acá. Y precisamente nos llamaba mucho la atención. Ayer se daba cuenta de un planteamiento en el marco del paro que hoy está arribando ya a 30 días, a un mes. Había una propuesta de la Confederación, de algunos dirigentes de la CONAIE, de incrementar el salario básico, llevarlo a una cifra, ¿no? Ya vamos a poner en perspectiva aquello. Ellos decían un sueldo básico de 650. Para quienes son bien entendidos en esta materia, se conoce pues que hay otros componentes, porque uno puede decir 650. ¿Qué representaría en el encadenamiento productivo economista ubicar el salario básico en esa cifra, en los 650? Bienvenido. Debo agradecer a usted esta cordial invitación que me hacen y realmente felicitarles por estar en este stand, no diría, digamos, de lujo, pero dado a la altura de esta gran medio de comunicación, que siempre lo sigo de cerca. Muchísimas gracias. Jóvenes valiosos ahí en el periodismo. Vea, realmente para todos el país y para los que hacemos de economía, nos ha sorprendido de que este señor Vargas, que cada vez, digamos, hay un rechazo total, diría, del pueblo ecuatoriano, salir, digamos, que el sueldo del salario mínimo vital, fijarlo en $650. Me sorprendía de tal manera porque siempre, de acuerdo al Código del Trabajo, hay una discusión de empleadores y empleados para fijar el sueldo básico anual. Cuando este rato están, claro, en discusión, ahora se toma ciertos parámetros, más que todo de la inflación. La inflación anual. Anual. Y hago una breve, digamos, síntesis para entrar a lo que... Correcto. Exactamente. Imagínense ustedes, del año 2000, ahora al 2025, son 25 años de salario mínimo vital en dolarización. Tuve, digamos, en ese entonces, cuando se dolarizó, y era parte del gobierno del doctor Gustavo... El presidente Gustavo Noboa, ¿no? Noboa, a mucho honor. Y pues, ¿qué es lo que sucedió? Al dolarizar, pues, a 25.000, pues prácticamente se licuó el dólar con el sucre. Entonces hubo un gran debacle económico. Incluso en ese momento era el gerente del Banco del Estado y claro, el banco tenía deudas en dólares, pero con los municipios tenía deudas en sucres, o sea que prácticamente estaban muy endeudados los municipios, consejos provinciales, pero como se licuó, digamos, la deuda de ellos, todos quedaron casi en cero para poder seguir haciendo crédito. Para tener como una especie de un punto de partida, Claro, pues, ¿no? Pero lo más, digamos, de esto, ¿qué sucede en ese año? De gran parte de los jubilados que fueron perjudicados, incluso diría hasta mi persona que venía trabajando muchos años, se me licuó todos mis ahorros en el Seguro Social para obtener una, digamos, retiro digno. ¿Qué pasaba con los profesores? Ustedes jóvenes, hubo muertos, ancianos que recibían $1 o $2 de lo que recibían, pues, digamos, un monumento en sucre que podía, digamos, condicionar su gasto, pero recibía $1, $2. Hubo ahí, digamos, a la afuera del Seguro Social, pues murieron muchas personas ahí de la impresión, o sea, hicieron una huelga. Y el doctor Gustavo Noboa, preocupado, pues, o sea, de ver semejante debacle con esto, procuró al equipo económico de busquemos una forma de aliviar en algo y precisamente se comenzó ahí pues con $60. Hay una escala que hemos venido determinando desde el año 2001 que comenzó, digamos, el salario
mínimo vital del 2001 era de $85. $85. Y ahí se ha ido ajustando año a año de acuerdo a la inflación. O sea que, salvo, digamos, después de la pandemia, ahí no hubo ningún incremento en ese entonces. Pero hoy por hoy es de $470 el salario mínimo vital. 470. Con eso arrancamos a 1 de enero del 2025, pues, ¿no? Arrancamos, claro. Y esperamos que al 2026, o sea, se reúnan las personas con el Ministerio del Trabajo a discutir cuál es el incremento para el próximo año. Correcto. 2026. Tomando en referencia estos índices de inflación. Ahora, por eso la pregunta era, ¿qué le significa a la economía ecuatoriana, a una empresa, a una pyme, a una microempresa, incrementar el sueldo básico a $650, tomando en consideración que hay otros componentes que hay que sumar a esos $650? Imagínense ustedes, los $650, ¿qué significa para el patrono o quien, o sea, contrato, todos los sectores de trabajo, incluso hasta el sector doméstico, porque tiene, digamos, el que recibió el salario mínimo vital? O sea que se incrementa el seguro patronal en 72.48, el 13º en $54.17, el 14º en $54.17, el fondo de reserva $54.17, vacaciones $27.08, es decir, un total de $912.06 al mes. Al mes. Eso es lo que tendría que. Entonces, esto sería un impacto tremendo. Ustedes verán que en estos días se pronunciarían, digamos, los representantes de las cámaras en esta, yo veo, insólito pronunciamiento. No sé quién pudo haberle asesorado para que salga con esta situación de tanto lo que están pidiendo. Es tremendo. Por eso lo queríamos dimensionar. Jorge Escobar, para continuar con la entrevista, aprovechar este espacio, ¿no? Porque hay cosas que es fácil decirlas, sostenerlas, eso es lo complejo. Sí, sobre todo porque eso obedece a un asunto estrictamente técnico. Economista, un gusto saludarlo. Y claro, más allá de las aspiraciones o pretensiones del presidente de la CONAIE, que al final pues obedecen a una estrategia demagógica, ¿no? Es evidente que lo que se busca, por un lado, es ir abultando más exigencias que saben no son de la materialidad inmediata, al menos desde el gobierno. No se puede ejecutar aquello. Hay un mecanismo establecido en el Código de Trabajo en el sector privado y es el índice de la inflación anual proyectada. Hoy el Ecuador tiene una inflación bastante baja. En la inflación de los meses pasados no llega ni a un dígito, me parece que en el mes pasado fue de 0.72%, la acumulada llegaría a 2.2%, con lo cual pues de acuerdo a lo que establece el código, ese aumento, si no hay acuerdo en el CONADES, porque ya sabemos cómo terminan las cosas ahí cada diciembre, el aumento podría ser de entre $15 y $16, lo ha dicho la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Pero aquí en la práctica hay un aprovechamiento de una coyuntura por parte de la CONAIE hablando de asuntos técnicos, cuando en el fondo lo que quieren es politizar un tema que saben no es ejecutable en la práctica, porque obedece a asuntos estrictamente económicos, presupuestarios, de crecimiento de cada empresa y de cada compañía. Claro, mire, es sorprendente, como acaba usted de mencionar, de que se pronuncien cada vez exigencias, pero exigencias que realmente van, digamos, a una situación de una discusión y una alarma, ¿no? Claro que esto no se va a dar. ¿De dónde salió? ¿Quién les asesoró sobre este tema? Como indico, vendrán, digamos, los sectores de la producción que, ejemplo, el sector bananero, que tienen una gran cantidad de trabajo asegurado, etcétera. ¿Cuál sería el impacto si muchas veces las cámaras entran a discutir o a recomendar de que más allá de que la subida, ejemplo, de que se presume que va a ser de $15 a $16 por la situación inflacionaria, que más o menos va a terminar en 3.2 en este año? Entonces será más o menos en $15 a $16. O sea que el salario mínimo vital del año 2026 va a ser de $386. Claro. 486. Sí, entonces eso también tiene otros incrementos, ¿no? Que son los que se señala, pues, o sea, dentro del mecanismo de lo que se fija y los adicionales. A pesar de que, claro, las empresas como tal tienen otro, digamos, adicionales que lo hacen, pues, o sea,
horas de extras, subsidio de transporte, subsidio de alimentación, educación, etcétera. Es decir, hay una serie, digamos, de componentes, ¿no? Pero eso ya es de acuerdo, pues, al flujo de la empresa o su desarrollo. Pero yendo precisamente a esta situación, es tan ilógico porque rompe todos los esquemas, pues, de lo que recomienden que salir $650 y la repercusión que tienen. Entonces, creo que ellos no están en ese sentido, porque en próximos días, pues, se pronunciará ya el sector, digamos, de trabajadores, que también recomendarán, digamos, una subida de mínimo 50, 80, $100, pero entrarán a una discusión que termina, digamos, el Estado, el gobierno, fijando el salario mínimo vital. Ahora, economista, hablemos de la economía que hoy tiene el Ecuador, porque una cosa es el concepto de las finanzas públicas. Se entiende que allí el gobierno trata de ajustar lo que se ha venido haciendo en los últimos 2-3 años. No es fácil por las deudas con los proveedores, los mismos GATS y demás. Igual se ha tenido que acudir a la banca internacional, FMI y compañía. Pero la economía, porque nos hablan mucho desde el gobierno de un aumento en las ventas, lo propio el SRI a nivel tributario, y que eso se traduce en más ingresos. La economía del Ecuador está en un proceso de evolución o trata de ir saliendo al paso de las últimas crisis. Por ejemplo, el COVID, luego las crisis por seguridad, los cortes de energía, hoy una paralización. Efectivamente, hemos entrado, como bien dice, en un proceso. El impacto que ha tenido el COVID, incluso, como le decía, en ese año no hubo ningún incremento en el salario mínimo vital, porque hubo, digamos, un problema serio. Luego, digamos, la inseguridad, que muchos negocios tenían que cerrar 7 de la noche porque había toque de queda. El año pasado, el problema de la energía eléctrica. O sea, problemas tras problemas. Claro, este rato hay, como las estadísticas que ha presentado el Banco Central, existe, digamos, un componente de consumo. Claro, eso genera, pues, el impuesto al valor agregado, que ahora es del 15%, a una recaudación favorable para el Estado. Esto hace, pues, que, si bien es cierto, toda esta situación que se va dando, no es que, digamos, que el país está boyante, porque realmente tiene una deuda externa, tiene un déficit que pasa de los 5.000 millones de dólares. Es decir, lo que el Estado, digamos, está procurando conseguir de que se inyecte, y en próximos días, pues, creo que el Fondo Monetario va a, digamos, a proporcionarle 600 millones de dólares de lo convenido, que son más o menos de 4.000 a 5.000 millones, pero en 5 años. Esa inyección, pues, podrá, digamos, a proveedores pagarlos, a los GAT, o sea, prefecturas, que le debe casi, más o menos, entiendo, casi 700 millones de dólares. Cuando, digamos, si ese dinero llega a fluir, pues, va a haber mayor consumo porque se va a gastar. Entonces, lo que bien dice el gobierno, hay un gasto, un consumo acelerado, y eso está demostrado, pues, estadísticamente, porque hay un flujo favorable en las exportaciones de banano, camarón, aunque ha decaído por el precio del petróleo, que ha bajado menos de $60, que eso, pues, repercute enormemente en la economía del país. Pero sin embargo, se podrían levantar con la eliminación de los aranceles aplicada por Estados Unidos, tanto al banano como al camarón y lo propio el cacao. Acuérdense que eso trascendió ya hace poco, y yo entiendo que eso va a sumarle al sector exportador porque es un mercado gigantesco. Carlos. Economista, qué gusto saludarlo. ¿Cómo evalúa a grandes rasgos usted la política económica del gobierno de Noboa? Yo sé que hace mucho tiempo se exigía desde voces especializadas la eliminación del subsidio al diésel, por ser un subsidio injusto, por ser un subsidio que iba, por ejemplo, a las minas ilegales, al contrabando y demás. Pero parte del análisis que hace el gobierno nacional permanentemente en lo económico es el tema de las ventas, el tema del circulante, la contracción o la disminución del déficit fiscal, que implica también menos inversión pública. ¿Cómo balancear
esa necesidad de seguir acortando el déficit fiscal, pero dejar en el tiempo de depender también del Fondo Monetario Internacional, economista? Mire, el impacto de la subida del diésel, o sea, yo digo, el gobierno sorprendió cuando se presentaron los 4 ministros en una cadena de televisión y manifestaron que el subsidio del gas, del diésel, se terminaba, se subía del el galón a 200, A A 2,80. a 2,80. Pero con relación en el gobierno anterior del presidente Lasso y el anterior también del gobierno digamos de Moreno. pues hubo una convulsión tremenda cuando comenzaron a elevar, digamos, o sea, gradualmente. Pero tenía que hacerse desde su punto de vista. Perdón. Tenía que hacerse desde su punto de vista, eliminar el subsidio al diésel. Es que a eso voy, o sea que por eso hay un respaldo general, pero aquí viene lo que quiero manifestarles. Bien. ¿Qué es lo que hace en esa cadena? Señores, 1.600 millones se va, como se dice vulgarmente, en saco roto. ¿No? ¿Quiénes, a dónde se va ese dinero? A los, digamos, contrabandistas, se va, digamos, a todos estos problemas que existen y que conocemos todos, Sí. en cómo se genera. Pero ¿qué es lo que hace? Compensa principalmente al sector que podía ocasionarle los problemas que ocasionaron en los gobiernos anteriores. Los transportistas. A los transportistas, de establecerle un mecanismo de subsidio a ellos. Pero ¿de dónde sale ese subsidio? De lo que ya va a obtener ese ingreso de el incremento del diésel. Igualmente a cierto sector agrícola y a otros sectores, que eso es alrededor de más de 400 millones, y establece un monto hasta 6 meses, pero han aclarado que en 6 meses se puede hacer una revisión, dependiendo cómo. O sea que fue sabiamente, le digo, ese sistema, porque cuánto dinero se ha gastado en los gobiernos anteriores que han hecho estudios internos y externos para la focalización del subsidio de lo que es el diésel o la gasolina. No sabemos cuántos millones de dólares. Eso precisamente ha quedado en el tacho de la basura, todos esos estudios que algún momento lo sabremos, qué empresas, qué instituciones y quiénes lo hicieron. Pero acá, ¿qué hicieron? Contrarrestaron inmediatamente entregando. Okay. Tomaron el control de eso que no controlaban y empezaron a repartir la baraja, como se dice popularmente. Ya, pero ¿qué pasa después, por ejemplo? Porque esas compensaciones, como usted muy bien señala, son temporales y luego se podrían revisar. ¿Qué pasa si de pronto disminuyen o se la quitan? ¿Tendríamos un estallido similar al del 19 al del 22? Bueno, mire, este momento, pues el gobierno, o sea, ha controlado de esa forma todo este estallido que podía, digamos, haber ocasionado. De acuerdo. Porque, como dice, tengo a estos sectores medios tranquilos, sin saber lo que pueda pasar en 4 o 6 meses. Pero, ¿qué hace, digamos, de ese flujo que reciben de 400, 500 millones? ¿A dónde va eso? Va al gasto, va al consumo. Ya no va, pues, a cierto sector de contrabando, o sea, comienza a fluir. Era lo que decía el amigo, compañero, digamos, ¿dónde fluye el circulante? Bien. O sea, hay un circulante. Puso lo que siempre se ha dicho, plata en el bolsillo de la gente. De la gente, y eso ¿dónde va? A gastarse, ¿no? Va, digamos, el flujo internamente. Eso va a producir también más impuestos, porque va a haber más consumo. De acuerdo. Entonces, eso hace, pues, que ese flujo, pues, mantiene, digamos, a esos sectores tranquilos. Pero, como bien dice usted, ¿qué pasa después de 4 o 5 meses? Esa es mi preocupación, economista. Bien. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se dice, y de hecho el presidente Noboa en una entrevista con Carlos Rojas, colega de Coavisa, decía, cuando la economía mejore, revisaremos estas compensaciones temporales. Y en efecto, el Banco Central ha dicho que este año la economía va a crecer en un 3.8% según sus proyecciones. Eso nos hace entender que lo podrían revisar hacia abajo, es decir, recortarlos, quitarlos. ¿Cómo lo ve usted? Fíjese qué pasó dentro de estas leyes que fueron aprobadas cuando tenemos dentro del presupuesto casi 9.000 millones de dólares que va, digamos, a sueldos y salarios del sector público,
9.000 millones de dólares Es un montón. del presupuesto, es bien alto. Cuando medio se tocó de que iban, o sea, quedaron, o sea, en ciertos sectores de ministerios, creo que de 1.000 a 1.500 personas quedaron sin trabajo. Vino ya protestas, reclamos, o sea, porque claro, dentro de las recomendaciones, entiendo el Fondo Monetario, es controlar ese exceso de gasto del sector público. Es un exceso. Entonces, esa situación, pues, el Estado, el gobierno, ha mantenido una situación, este rato la veo indiferente, pero claro, el problema que se viene es que si no mejora la economía, cuando este rato tenemos un problema que el petróleo está, digamos, bajando de $60. Sí. Eso está, y estamos produciendo menos de lo que estaba acordado. Entonces, esa también es una preocupación. Claro que tampoco no se puede decir que el Estado, este momento, digamos, se ve o se nota que esté, o sea, claro, este rato hay gasto por el proceso eleccionario, etcétera, pero eso está dentro del presupuesto. Pero, o sea, a su pregunta, efectivamente, es de preocuparse qué va a hacer el gobierno después de este lapso de tiempo que se tome la medida. ¿Cómo comienza? ¿Mejora la economía? Bueno, quizás con el beneficio que tenemos o la relación con Estados Unidos, ya se pronuncia que bajarán los aranceles, va a ser más competitivo cuando nuestro, digamos, en cierto sector competitivo de ciertos productos, Colombia está, digamos, este rato también con Estados Unidos, que es su principal comprador, en una situación negativa. En el marco del paro, estas decisiones que se han tomado en materia económica han ayudado a que el incendio no sea más grande, ¿ya? Y son medidas coyunturales. Y está bien, les ha resultado políticamente, pero no, el país no está paralizado, hay una concentración en Imbabura. No obstante, a mí sí me preocupa que la política económica se esté haciendo camino al andar, digamos. Eduardo Mendoza. Gracias, Carlos. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarlo. Viene una asamblea constituyente, probablemente, porque yo creo que todo el mundo se va a manifestar a favor del tema. ¿Qué sugeriría usted a los constituyentes el cambio de la Constitución? Porque nosotros tenemos una, ¿cómo le puedo decir? En el 98 creo que fue economía social de mercado, hoy es economía popular y solidaria. ¿Qué tipo de economía le deberíamos denominar o preestablecer dentro de la nueva Constitución? ¿Continuar con esta economía popular y solidaria o con una economía, no sé, comunitaria, como lo plantean aquí unos amigos, o con una economía liberalizada? Cuéntanos un poco. Bueno, dentro del esquema sabemos nosotros que la Constitución vigente, ¿cómo fue hecha? Son 17 años que estamos, digamos, dentro de la Constitución. En la parte, digamos, que usted acaba de manifestar, sí es, digamos, que debe haber un equipo que vaya a recomendar en todo lo que se vaya a realizar o a estudiar, digamos, la Constitución nueva, más que todo el aspecto de cómo tiene que ser una economía de mercado. Porque si... Liberal de mercado. Completamente. Si nosotros ponemos un ejemplo, este ejemplo viene de la China comunista. ¿Qué economía tiene China esta? ¿Cómo en 36 años, cómo ha despegado siendo la segunda economía del mundo? Entonces, eso es sorprendente. Claro que ellos mantienen una política de su Estado, pero hay una apertura total, digamos, de la economía. La economía de mercado hace que abra la relación con otros países, lo que muchas veces en los gobiernos no anteriores, sino del presidente Correa, se determinó que no se podía hacer convenios con países que nos podían, digamos, o sea, tener relaciones comerciales, que es lo más importante. O sea, vender al que podamos venderle y poder producir lo que ellos requieran. Eso es lo importantísimo, producir para poder vender, porque ¿qué hace que países de consumo nos pidan ciertos productos o ciertos que no los podemos atender al esquema que ellos requieren o el consumo? Por ejemplo, China es un gran consumidor este momento de banano, o sea, de café, o sea, de productos, digamos, que realmente es al país que debemos procurar venderlo.
Estados Unidos, bueno, es uno de los principales compradores. Entonces, quiero con esto manifestar que sería una economía de mercado abierto. Perfectamente, o sea, vendría a ser una economía liberalizada. ¿Cómo terminaríamos el año y cómo la ve para de aquí al próximo año? Porque la verdad es que la gente se pregunta cómo va a ser el 2026 y el 2025 cerrándolo estamos tan mal. Porque esa es la realidad, o sea, económicamente ha habido mejoras, sí, se lo sabe, pero igual no se lo siente. Okay, creo que a nivel macroeconómico, si mal no me equivoco, se mejoró en cierto sentido, tenemos mejores, quizás nos ven mejor en algunas otras partes en el mundo, pero adentro, y lo que se vive en la calle, más la pobreza, más la delincuencia, etcétera, etcétera, es complejo. ¿Cómo la ve de aquí al 2026 o a finales y encima sumándole pues con lo que va a pasar con la Reserva Federal el próximo año con Donald Trump, que probablemente él prácticamente se haga dueño de la misma? ¿Nos convendría algo así? O sea, vemos también que dependemos exclusivamente del petróleo y no nos alcanza. Cuéntanos un poco. Bueno, mire, lo principal, digamos que el gobierno debe incentivar al sector agrícola. Vemos nosotros cómo ha crecido la exportación o la producción de camarón, el cacao, el banano, o sea, los mercados, digamos, donde se está fluyendo esa venta ha crecido. Eso lo manifiestan los representantes de estos sectores de la producción, que eso es importantísimo. Y han generado cierto trabajo y han generado, digamos, un capital que ingresa, digamos, al país. Lo principal, digamos, que tendrá que el gobierno, claro, dependiendo también del resultado, porque le digo, el resultado es para el gobierno desde la consulta próxima del 16 de noviembre, será un respaldo, porque lo va a tener y tendrá que buscar, como dice, una forma de buscar elementos positivos dentro del sector de la producción, dentro de todos los sectores académicos, etcétera, para comenzar a elaborar una constitución donde que presente ciertos esquemas principales de desarrollo económico. Eso es lo importante que tenemos que procurar y el gobierno tiene que estar en ese empeño. Claro, vamos a terminar este año 2025 con todos los problemas que ha tenido este gobierno, porque claro, el problema siempre se suscita, siempre ha habido problemas, pero siempre va procurando arreglar la situación, no con créditos, sino que con mejorar la producción y llegar que los sectores de la producción, buscarles elementos positivos para que puedan generar fuentes de trabajo. Perfecto. Una última pregunta para ir ya con la última parte de la entrevista. No sé si Alberto quiere preguntar algo más. No. En efecto, yo quiero ser puntual respecto del tema economista y es lo que viene el próximo año también. ¿Le aconsejaría al gobierno central? Porque mucha gente me pregunta, me estaban escribiendo un par de oyentes que les mando un fuerte abrazo. Ya comenzar a usar Bitcoin, que comencemos a liberalizar en cuanto a eso la economía. Cuéntenos un poco, porque ¿qué le recomendaría? Porque estamos cerrados todavía al mundo en esos aspectos. La introducción de la misma inteligencia artificial, todos los beneficios para la economía. Cuéntenos un poco. Bueno, entrate todavía en ese sistema, en nuestro sistema económico sería muy duro. Yo no lo recomendaría porque entrar ya en ello, estamos desarrollando una tecnología avanzada. Vemos nosotros que este momento está la misma, digamos, comunicación. Mire como cada vez va, digamos, produciendo un interés, porque como dicen, estamos en vivo y directo. Pero no, yo no consideraría un icono de esta naturaleza porque ya ha habido ciertos fracasos en esa naturaleza. Tenemos que buscar mejor un mecanismo donde que el dólar se siga fortaleciendo y procurar tener, digamos, con países como se van haciendo los convenios comerciales y otros que sea lo más positivo para el país. Perfecto. Vamos, Alberto. Sí, agradecer al economista. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y noche ya. El economista Julio Molina Flores acompañándonos en el diálogo de la tarde. Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Vamos a abrir rápidamente el espacio a las menciones publicitarias.